Pues saludo a Ignacio Conde Ruiz, también a Juan Rayo, muy buenos días. Nos acompaña también Javier Martínez, pensionista. ¿Cómo les suenan a ustedes esto que nos está diciendo ahora mismo el nuevo ministro de Seguridad Social? Lo digo porque dice que un buen punto de partida podría ser el Pacto de Toledo, pero ese Pacto de Toledo se vio dinamitado porque Podemos, Yolanda Díez, ahora ministra de Trabajo, no quiso firmar el acuerdo. Bueno, yo creo que se vio dinamitado porque ninguno de los partidos políticos allí implicados realmente quería ratificar las reformas que están en vigor, que son las que garantizarían la sostenibilidad del sistema de pensiones, o alternativamente, si se quieren cargar parte de esas reformas, proponer otras sustitutivas que compensen el agujero que se generaría, por ejemplo, reindexando las pensiones al IPC. Y como ningún partido político, por supuesto tampoco Podemos, quiere hacerse responsable de la auténtica situación del sistema de pensiones, pues bueno, durante mucho tiempo se han reunido para no cambiar nada y luego pues saltó el pacto por los aires. ¿Tienes tú más esperanza? Sí, hombre, Ignacio. yo creo que la vía es el Pacto de Toledo y el consenso. Yo creo que las recetas que hay que aplicar al sistema para adaptarlo a la nueva demografía, yo creo que son, desde el punto de vista económico, son bastante sencillas y todo el mundo las conoce. La dificultad aquí es encontrar los consensos necesarios para poderlas llevar a cabo. Y yo creo que es verdad que la otra vez se dinamitó en el último minuto, pero también había muy cerca se olían las elecciones y no es lo mismo un partido cuando huele las elecciones que ahora que empieza la legislatura. Entonces yo en principio daría un margen de confianza, vamos a ver, porque es verdad que está todo muy polarizado, ¿no? Pero yo daría un poco de confianza. Y respecto a las dos propuestas que le acabamos de escuchar al nuevo ministro de Seguridad Social, siendo responsable de la AIREF, lo de que se alargue la edad de jubilación y que para el cálculo de las pensiones se compute toda la vida laboral, ¿a ti cómo te suena? A mí me suenan bien. Yo creo que un poco lo que hay que entender es que lo que está ocurriendo básicamente con el sistema de pensiones viene ocasionado por un aumento de la longevidad. Es decir, ha aumentado mucho la esperanza de vida y esto hace que un sistema de pensiones diseñado, por así decir, para que las personas murieran a los 74 años de media, pues gracias a Dios y por los avances que hay, aquí tenemos un pensionista que está pleno forma, ahora se lo preguntaremos a Javier. Digamos que pues se iba mucho más tiempo y encima sabemos que la esperanza de vida no para de aumentar. Entonces la vía consiste en que esa parte de vida extra que le estamos ganando gracias a todos los avances, pues no digamos que entera, pero una parte se dedica a trabajar. El siglo XX se caracteriza por lo contrario. En el siglo XX aumentó muchísimo la longevidad también, a unos ritmos bastante grandes, pero durante todo el siglo XX lo que se hacía era en vez de era adelantar la de jubilación. Es decir, no solo aumentaba el periodo de jubilación porque se vivía más, sino porque además se jubilaba la gente antes. Ahora lo que hay que hacer es que sí, que como la gente vive más, el periodo sea más amplio, pero digamos también se dedique más tiempo a jubilar. Por lo tanto, me parecen, a priori me suena, la música me suena bien. Es verdad que hay que buscar el consenso para conseguirlo porque digamos que evidentemente pues puede tener un desgaste hacerlo unilateralmente. Pero con dos matices. Uno es una propuesta que es viable y que conseguiría de algún modo garantizar las pensiones a largo plazo, pero con esta reforma, en lugar de con el sistema que tenemos ahora en vigor, la reforma de 2013, el ajuste de las pensiones se va a cargar en las generaciones futuras y no en las presentes en absoluto. Y el segundo matiz es, el sistema actual, a través del índice de revalorización de las pensiones, la desindexación de las pensiones del IPC, se ajusta automáticamente. Si las cosas no van bien, las pensiones se congelan hasta cuadrar las cuentas. Este nuevo sistema que propone Escrivá, tenemos que confiar bastante en la demografía. Escrivá, o la AIREF, mejor dicho, tiene unas previsiones demográficas bastante optimistas frente a otros organismos como Eurostat o el INE. Por ejemplo, tasa de fecundidad por mujer en edad fértil. Según la AIREF, se ubicará en torno a 2 hijos por mujer en edad fértil en el año 2050. Hoy estamos en 1,3. ¿Puede ser que aumente? Sí, pero ¿qué pasa si no aumenta? Con el actual sistema esto se ajusta automáticamente. Con la reforma de Escrivá, sin el índice de revalorización de las pensiones, esto no se ajusta automáticamente. Pues le preguntamos a Javier Martínez. Ya de entrada, tiene usted en el Consejo de Ministros de hoy una subida del 0,9. No sé si eso satisface sus pretensiones. Por supuesto que sí, es lo que pedimos. No pedimos ni más ni menos que el IPC. Quiero contestar a las tres cosas que han dicho. Conteste. Pactos de Toledo. Los pactos de Toledo a los pensionistas solo nos han traído perjuicios. Perjuicios, ningún beneficio. Sin embargo, un acuerdo fuera del Pacto de Toledo, que fue PP y PNV con el IPC, que era imposible subirlo, se ha subido durante 2 años. Ahora hay un pacto de PSOE con Podemos en el que el IPC, por lo menos estos 4 años, se va a garantizar y están hablando además de dejarlo para siempre por ley. Luego, no hace falta el Pacto de Toledo para llevar a esos acuerdos en ese aspecto. Y es más, el Pacto de Toledo se habla de pensiones y los pensionistas no están ausentes. 9 millones de personas de este país están ausentes del Pacto de Toledo. ¿Qué pedimos los pensionistas? Tener una representación. Bueno, pero los grupos responden a su... Oye, por favor. Tener una representación directa, que tengamos voz
en esas negociaciones que se hagan con el futuro de las pensiones. Otro tema que ha salido, el que la jubilación a los 67 años es un atraso, es volver atrás. Hoy con la tecnología, con los robots que hay, con cómo viene la tecnología, si hay que hacer alguna reforma será del sistema productivo y adaptarlo y que esa tecnología pague el que la jubilación sea, por lo menos, como estaba antes a los 65 y el contrato relevo, que ahora se ha perjudicado a los 62, que vuelva a los 61, para garantizar que los jóvenes entren en el sistema productivo. ¿De qué vale alargar la jubilación para que mi hija no entre a trabajar? ¿Para que nuestros hijos se retrasen también? Entonces, ¿cómo? Luego vendrá el tema de dónde sale, si me dejáis luego explicarlo y me dais el tiempo, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale? Es la clave, porque está claro que la sociedad del bienestar es lo deseable. Yo quiero... ¿De acuerdo? Y lo último, cuando se dice que las generaciones futuras, que los jóvenes van a pagar lo del IPC o lo de los pensionistas, vamos a ver. Los pensionistas llevamos 2 años en las plazas del Estado español por defender no solo el IPC de nuestras pensiones, por defender el sistema público de pensiones de nuestros hijos, que son esa juventud que tú hablas, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos defendiendo las pensiones de vosotros, las pensiones de vuestros familiares. ¿O es que vuestros familiares no se van, a ver, entonces, decir que vamos a cargar sobre la juventud, no. Sobre la juventud va a tener un futuro precario porque los jornales que hoy cobran la mayoría son muy precarios, cotizan poco y tendrán una jubilación. Vamos a intentar que esto sea un diálogo fluido. Os pido intervenciones breves a los tres. Vale, un poco. Primero, yo estoy de acuerdo con tus demandas. Yo creo que a los jubilados, y es verdad que eso hace pues que recaiga sobre las futuras generaciones el ajuste, yo creo que ahora mismo no se les pueden cambiar las reglas de juego. Yo creo que deben respetar el poder adquisitivo por una sencilla razón, es que ya no tienen margen para adaptarse a los cambios. Es decir, si a ti te baja el poder adquisitivo de tu pensión, tú ya no puedes ahorrar más porque tú solo percibes una pensión y tampoco puedes encontrar un empleo porque ya estás jubilado y trabajar más. Entonces yo creo que partamos de esta base, yo creo que eso es una buena demanda y yo creo que esto es lo que hay que empezar. La reforma no debería afectar a los actuales jubilados, que por cierto sí que están representados en el Pacto de Toledo porque los políticos precisamente... Y a los futuros. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Que para hacer esto pues tienes que hacer otras cosas y entre las que está hablando el ministro en su informe para hacerlo sostenible. Entonces digamos que ahí sí que tendría sentido, sin afectarles a ustedes, pues que si la longevidad está aumentando, pues que adapte el sistema a esta nueva longevidad. En cuanto a las demandas de los jóvenes, yo de verdad que es que os aprecio porque realmente salís a la calle y sois un colectivo muy potente, pero a mí también me gustaría, por ejemplo, ver pues que a lo mejor una vez que ya habéis conseguido la revalorización por el IPC, que supongo que el Consejo de Ministros está a punto de anunciarlo, pues que digamos que la semana que viene, dado que os manifestáis por los jóvenes y dado que apostáis por el cambio tecnológico, pues digáis una manifestación seria enseñándole al gobierno los resultados de PISA que están obteniendo nuestros estudiantes, decir, mira, esto es lo que tiene, esto es intolerable, la educación no está funcionando en otros países, si queremos cambio tecnológico y necesitamos otros estudiantes con otra formación, hay que invertir más en la educación para podernos adaptar. Cuando el ministro de Ciencia y Tecnología saque sus presupuestos en I+D y veáis que solo está invirtiendo una parte muy inferior a la que invierten en I+D otros países, volváis a hacer otra manifestación y volváis... de fiscalizador de toda la labor del gobierno. Bueno, pero es que esto es defender a los jóvenes. Porque efectivamente hay un déficit en este Estado. Y es que España, y Portugal es un ejemplo, es una potencia europea, podría ser el país más rico de toda Europa, porque podríamos suministrar de energía eléctrica a toda Europa. Porque nosotros tenemos una superficie solar inmensa, que no lo tiene ningún otro país europeo. Produce más energía solar Alemania que nosotros, cuando tiene muchas menos horas de luz al año. Es decir, habría que invertir, habría que cambiar el sistema productivo español. Aprovechar el sol no solamente para el turismo, sino también para producir energía eléctrica y venderla a toda Europa. Se acabaría el problema de las pensiones, se acabaría el tema del paro. Y es más, un país rico, pocos se quieren independizar. Quizás también se acabaría el problema de Juan, habría que echar algunas cuentas más, pero en todo caso, si se retrasa la jubilación futura, como pretende el ministro, si se incrementa el número de años para calcular la pensión, que pueden ser demandas legítimas, no digo que no, pero eso es un ajuste que recae sobre las generaciones futuras. ¿Y por qué es un ajuste que recae sobre las generaciones futuras? Porque hoy no se hace ningún ajuste. Es verdad que lo que dice José Ignacio tiene razón de que los pensionistas presentes tienen menor capacidad de ajuste que los pensionistas futuros. Yo mismo, dentro de 30 años, seré pensionista y tengo mayor capacidad de ajuste, de ahorrar, de buscar más empleo,
para lo que sé que va a venir, y van a venir recortes. Ahora bien, tampoco seamos ingenuos a la hora de pensar que solo se hace por esto. Se hace sobre todo porque sois una fuerza electoral muy potente y por tanto los políticos buscan vuestro voto y se olvidan del voto de los jóvenes que no son conscientes de que se les están recortando las pensiones futuras y que no votan en ese sentido. Perdona, 30 años no, 40, porque si sigues con tu política de ajustes, igual te jubilas dentro de 40 años. Bueno, es que si no me jubilo dentro de 40 años, a lo mejor no me jubilo porque no hay pensiones. Es lo contrario de lo que hay que hacer. Cada vez trabajar menos. Pero vamos a ver, yo creo que aquí también hay que hacer Ojalá sean las máquinas y la tecnología la que trabaje. Si las máquinas y la tecnología llegan, permiten incrementar la productividad, reducir la jornada laboral, etcétera, fantástico. Yo es que no quiero trabajar más por trabajar más. Yo lo que estoy diciendo es, hay un agujero enorme, no ya ahora, sino a medio plazo en el sistema de pensiones, y estamos confiando en que se va a arreglar solo, y si no se arregla solo, vamos a tener un problemón gigantesco, no vosotros, sino las generaciones que nos vamos a jubilar en el futuro, y en esas generaciones no está pensando nadie. Aquí yo creo que hay un error también de concepción de pensar que el futuro va a ser como ahora. Ahora mismo, si tú dices ahora mismo que hay que alargar la edad de jubilación a día de hoy, pues a lo mejor alguien puede pensar que hay mucho paro juvenil, puede hacer esta relación, ¿no? Que no es verdad que no se cumple, es una falacia, claro. pero alguien la puede hacer. Pero es que en el futuro el problema viene porque no va a haber gente en edad de trabajar. Y por lo tanto, el mundo que viene en el futuro no es el mundo de ahora. Va a ser un mundo en el que no hay gente, no va a haber paro. No lo va a haber. Y si encima hay máquinas, pues encima no lo va a haber. Más, claro. Porque digamos que la cuestión está en que trabajar ¿Cómo que no va a haber paro en el futuro? O sea, va a haber muy poca mano de obra en general y se va a trabajar menos horas. La demografía va a caer y por tanto la población en edad de trabajar va a ser menor y por tanto va a haber mucha demanda de trabajadores para todo el capitalismo. Ahora mismo trabajan hay 4 personas en edad de trabajar aproximadamente por cada jubilado en términos. En el mundo que estamos hablando habrá 1,5, 1,7 que tendrá que dar servicio a una población de jubilados que será tan amplia que al final pensar que el mundo futuro, si el mundo futuro es como el que es ahora, no hay problema de pensiones. No estaríamos hablando de problema de pensiones porque hay 4 trabajadores por cada pensionista. En el 2008 no veíais bueno, con toda la bonanza que había que iba a haber una crisis de 3 pares de narices. Eso de que no lo veíamos lo dirá nadie. Los tertulianos no decían nada, no había alarmas. Yo en 2007 lo fue. No te digo tú. Bueno, hombre, sí, está diciendo. Y ahora sabéis lo que va a pasar dentro de 10 años o 20 años. Cuando el mundo tecnológico evoluciona más rápido. Las series demográficas no son tan difíciles de pronosticar. O sea, la demografía es más fácil porque pone sus puestos sobre la natalidad, la mortalidad. Lo tengo que dejar aquí. Muchísimas gracias, Javier. A estos economistas, si me lo permite, les voy a aguantar un poco más. Un momento, ¿de dónde sale el dinero? Porque toda la clave está para no tener que penalizar con la larga. A ver, primero, las bonificaciones que desde la reforma de Rajoy se están haciendo a las empresas para crear empleo. Crear empleo tiene que ser un esfuerzo del IVA, del IRPF, de los presupuestos generales del Estado. Colectivo, no tiene que salir de las nóminas de las pensiones. Las pensiones privadas, que es un cáncer, las bonificaciones fiscales que tienen para las arcas del Estado, que se destine no para bonificar, porque solo una parte de la sociedad puede aspirar a ello, y las bonificaciones las pagamos todos a escote. Que ese dinero se meta en las pensiones, que no vaya, que esas bonificaciones no vayan a... ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo con eso? Rápidamente, por favor. Primero, la primera de la propuesta solo trasladaría el agujero de un lado al otro, por tanto no soluciona el agujero. Se le descarga a la Seguridad Social, pero se le carga a las arcas del Estado. En cuanto a eliminar las bonificaciones a planes de pensiones, creo que los planes de pensiones son un pésimo instrumento de ahorro ahora mismo, pero que se beneficie o que se trate bonificadamente al ahorro en general, no a los planes de pensiones, sino al ahorro en general. Creo que a la sociedad en la que estamos, donde la pensión pública se va a tener que recortar en el futuro, es fundamental que se fomente el ahorro. Pues ahí veo diferencias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Ahora sí es que tengo que ocuparme de otra de las medidas que quiere adoptar el Gobierno con urgencia. Ábalos, el ministro, quiere crear una gran bolsa de suelo estatal para construir vivienda pública. Dice el Confidencial que está pidiendo este ministro a sus compañeros de gabinete para que cedan ya suelo de sus respectivos ministerios, y la idea sería construir un gran parque de pisos de alquiler, que es uno de los grandes retos del nuevo Ejecutivo. Pregunta para la experta inmobiliaria Beatriz Toribio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también para el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, Jaime Palomera. Buenos días también, Jaime. Bueno, este gran parque público de vivienda a ti te debe alegrar, ¿no? Lo que pasa es que Ábalos ya lo anunció en el pasado y poco hemos avanzado. Bueno, es totalmente imprescindible que en este país se empiece a hacer vivienda pública de calidad y de alquiler. Recordemos que ahora mismo estábamos yendo a contracorriente de Europa, estábamos a la cola, porque lo normal en Europa es que la media
de vivienda pública en cualquier país es un 15%. Es decir, un 15% de toda la vivienda es pública. Pues aquí no llegamos ni al 2%. Por lo tanto, es una buena noticia que haya voluntad de ampliar ese parque público. Pero eso solamente, como sabéis, no va a ser necesario. Hacen falta muchas otras medidas. Pues 4 generaciones en una misma casa, pero hombre, muchos jóvenes quieren emanciparse y no pueden. ¿Cómo arreglamos eso, Beatriz? Bueno, se necesitan varias medidas. Aquí tenemos un problema y es que el poder adquisitivo de los españoles pues, ha empeorado muchísimo en los últimos años y en cambio hemos visto que la vivienda por diferentes factores pues, ha subido a un ritmo mucho más rápido que los sueldos, ¿no? Y que el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos, y los jóvenes que tienen pues, sueldos más bajos, mayor temporalidad, lo tienen más difícil para acceder a esa vivienda. Si a ello sumamos pues que en el tema del alquiler pues en España ha sido un mercado que no se ha desarrollado, que como bien comentaba Jaime, la vivienda pública pues prácticamente es inexistente, lo que vemos ahí es un problema de acceso que bueno pues da lugar a la situación. ¿Y cuál sería la solución? Porque tú no eres partidaria de poner topes a los precios de los alquileres, tal y como defiende Jaime y Unidas Podemos. Yo creo que hay medidas mucho más eficientes y una de ellas es poner la oferta de vivienda que se necesita, sobre todo en alquiler, porque es el gran problema que tenemos y estamos viendo, y eso es verdad, que las sociedades del futuro y que está cambiando nuestra mentalidad, que sí que seguimos siendo un país de propietarios, pero que nuestra mentalidad está cambiando y que precisamente las generaciones y la estructura de las familias, no el caso que hemos visto, ¿no? Pero ahora hay muchas familias pues separadas, que se confluyen diferentes estructuras familiares y se necesita más vivienda, y vemos que nuestra vida va cambiando, es decir, hoy puedes trabajar en Madrid, pero mañana puedes estar en Londres o puedes estar en Barcelona, ¿no? Entonces yo creo que lo que se necesita es poner esa vivienda en el mercado. Necesitamos vivienda asequible, necesitamos más vivienda social porque es inexistente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que debido a la situación de nuestras cuentas, ¿no? Yo creo que aquí podéis hablar vosotros más, es imposible que la administración ponga esas viviendas en el mercado, ¿no? Luego se necesita... Sobre todo porque venimos muy atrás, lo decía Jaime, tenemos un déficit histórico. Jaime, no es partidaria de los topes Beatriz, tampoco lo es el Gobierno de Madrid. Aquí nos dijo también la vicealcaldesa que en ningún caso iban a aplicar este tope, y la potestad está en manos de los municipios y las autonomías, ¿no? Bueno, la verdad es que el Gobierno de Madrid está instalado en el negacionismo. ¿Y por qué digo negacionismo? Porque están defendiendo políticas de liberalización absoluta, de desregulación, que son las que nos han traído hasta la situación en la que estamos. Políticas de liberalización del suelo, por ejemplo, como las que generaron la burbuja hipotecaria tan terrible que padecimos, y también políticas de liberalización, de bajar impuestos a los fondos buitre, de no poner ningún tope, que lo que han hecho es que el precio de la vivienda, contrariamente a lo que dicen, aumente, y no solo eso, sino que hemos visto cómo una minoría de la población del sector inmobiliario se ha enriquecido mucho. Estos años hay gente que ha ganado mucho dinero, que también está en partidos políticos, y que la mayoría de la gente, en cambio, se ha empobrecido. ¿Qué está diciendo ante eso, por ejemplo, la Comisión Europea? La Comisión Europea, en los últimos años, está hablando de regulaciones de precio como una manera de estabilizar los sistemas de vivienda. Y lo que vemos es que los países con modelos más exitosos, como Austria, como Suiza, como Dinamarca, regulan los precios del alquiler no de ahora, desde hace años. Yo creo que hay que ir un poco contra el sentido común que se ha instalado en este país desde hace casi décadas y empezar a modernizarse y hacer lo que ya se hace en media Europa. Pues Juan, la Comisión Europea no ha hablado de regulación de precios, al contrario. Y segundo, siempre se pone de ejemplo a París y Berlín, y ahí se está viendo que tampoco los efectos del control de precios son los que se venden por determinadas voces del sector. Cuidado con estas medidas. Hay ejemplos dentro de nuestro país, como es el caso de Euskadi, donde se están aplicando medidas mucho más eficientes y donde se bonifica a aquel que alquila debajo del precio de mercado. Es decir, se anima a que les ponen a disposición. Beatriz, léete el memorándum. Léete el memorándum de la Comisión Europea de 2017, donde afirma que la regulación de precios es una de tantas medidas de estabilización del mercado. Yo te paso un informe de la Comisión Europea donde precisamente se pone ejemplo a España con la ley del 2013. Yo querría hacerle una pregunta a Jaime, justamente. Todos los que hemos criticado el control de precios, y lo seguimos criticando, hemos dicho que es una medida ineficaz, porque si tú controlas los precios, lo que vas a hacer es limitar todavía más la oferta de vivienda, y por tanto, si tenemos un problema de falta de oferta de vivienda, limitando esa oferta, no vamos a solucionar el problema de accesibilidad a la vivienda. Terminando, porque tengo que despedir. Va a haber mucha gente que quiera
alquilar una vivienda, pero no va a haber suficiente oferta de vivienda. Y vosotros habéis negado que hubiese un problema de falta de oferta de vivienda. ¿Cómo casas el negacionismo del problema de la falta de oferta de vivienda con que ahora me estés defendiendo que el gobierno construya un megaparque de alquiler público si supuestamente no hace falta oferta de vivienda? Brevísimo, por favor, en la respuesta. Es que realmente esto no es lo que hayamos dicho nosotros. Nosotros siempre hemos dicho que hay que hacer una política de vivienda multifactorial. Por un lado, hay que aumentar el parque público de vivienda, pero por otro lado, ahora mismo el mercado de alquiler, siempre lo hemos dicho, es una jungla. Lo que hay que hacer es ponernos a la altura de países europeos, donde la oferta, cuidado, no disminuye, sino que crece. Dinamarca o Austria tienen parques de alquiler donde se combina tanto la política pública de ampliación del parque como con la regulación de precios. E insisto, revisad lo que ha dicho la Comisión Europea recientemente, que es que regular los precios es una manera de garantizar la estabilidad y la asequibilidad del alquiler. Pues mira que debatimos, pero nunca los dogmas estos señores se acaban poniendo de acuerdo. Gracias de verdad a todos los presentes.